Bueno, hermanos queridos, vamos a ir comenzando, vamos a orar para que el Señor nos guíe y abra nuestro entendimiento para realmente ser edificados y, no sé, la palabra que preparé, digamos, a mí me encanta mucho, porque da una perspectiva de la vida cristiana que a veces conociéndola nos olvidamos, así que o no la tenemos tan en cuenta. Así que vamos a orar, tengan a mano su Biblia y su cuadernito, si es que lo tienen, y vamos a ver algunos diferentes versículos, así que buenísimo. Vamos a orar. Yo lo que les recomiendo, como siempre, traten de silenciar, a ver, yo lo silencio desde acá, así no tenemos interferencia en el sonido, ¿eh? Y oramos. Señor y Dios nuestro, Padre eterno, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tenemos, Señor, de poder juntarnos, reunirnos, Padre, para juntos estudiar tu palabra, la Santa Biblia. Te damos gracias, Señor, por este libro tan maravilloso, estas cartas tan extraordinarias que nos has dejado para conocer más a nuestro Señor Jesucristo, conocerte a ti, Padre, conocer y hablar del Espíritu Santo para poner por obra todo aquello que nos vayas enseñando, Señor Jesús. Te rogamos que hagas nuestro entendimiento, que podamos comprender tu palabra, Señor, pero no por la letra que vayamos a leer o que vayamos a escuchar, sino que por la revelación de tu Santo y Bendito Espíritu. Queremos declararnos ahora, Espíritu Santo, que somos tus alumnos y estamos dispuestos a escuchar a nuestro Maestro, el Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones y dándonos aliento y dándonos esperanza y dándonos a conocer mejor a Cristo, a nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo, especialmente en este tiempo, Padre, tan especial, tan particular, donde muchos se sienten amenazados, se sienten preocupados, Padre, pero te damos gracias porque aquellos que hemos creído sabemos que nuestro destino no depende de esta pandemia, no depende de la enfermedad, no depende de nada más que de nuestro Dios todopoderoso. Él es el que decide nuestro destino. Somos inmortales físicamente hablando hasta que Dios nos llame a su presencia. Él es el que lo determina y por eso te damos las gracias de todo corazón, Padre Celestial. Ahora, Señor, ayúdanos a agudizar nuestro entendimiento, que no haya nada en la casa, Señor, ninguna persona, ningún animalito, nada que nos distraiga de poder concentrarnos en la palabra que vamos a estar estudiando en esta hora. Padre, invocamos tu nombre sobre este tiempo que vamos a estar juntos, atamos todo espíritu de maldad, al mismo Satanás lo atamos y le echamos fuera de esta reunión, porque lo que queremos hacer es en la libertad que trae el Espíritu Santo. Y realmente nos sentimos libres y nos sentimos felices que podemos estar reunidos y que nuestro Dios nos hable. Ayúdame, Padre, a ser fiel a tu palabra. Ayúdame a poder expresarme con claridad. Ayúdame, Espíritu Santo, a poder decir todo lo que viene a mi mente de tu parte para que lo podamos utilizar y que esto llegue a nuestro corazón a través de nuestra mente, que llegue a nuestro corazón y podamos ser edificados. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, hoy vamos a comenzar a seguir con el capítulo de Colosenses capítulo 2. Habíamos llegado hasta el versículo 10, pero yo quería percibir como que había quedado algo pendiente ahí que me gustaría volver a ver ese versículo porque, digamos, lo pude ampliar mejor, me pareció que había quedado un poquito escaso. Entonces, vamos a leer, acuérdense de esto, tengamos esto en la mente, que esta carta el apóstol Pablo la escribió. ¿Por qué? Porque en el momento en que él la escribe, la iglesia de Colosas estaba siendo amenazada por distintas tendencias religiosas místicas
distintos conceptos con respecto a Dios, a Jesucristo y su divinidad, que no lo tenían como Dios, sino que hacía falta agregarle algo más, como que hoy dijéramos, si me quiero acercar a Dios, no está mal tener una estampita de un santo o una estampita del crucifijo de Cristo, como que se le quiere sumar algo. Y Pablo lo que está haciendo es precisamente combatir esa manera de pensar y que aquellos que se acercan a Dios a través de Cristo Jesús, sepan que en Cristo Jesús tienen absolutamente todo lo que necesitan. No hay ninguna escasez en Cristo Jesús, ¿sí? Este es el concepto que tenemos que tener en mente, que eso nos ayuda a entender por qué Pablo habla de la manera que habla, pero por supuesto que nuestra fe siempre está siendo amenazada por distintas creencias, distintos conceptos, distintas ideologías que se quieren infiltrar, inclusive hasta se quieren meter en nuestros hijos a partir de los colegios. Está pasando lo mismo hoy día. Entonces fíjese en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 8, dice la palabra de Dios lo siguiente: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Ahí entendemos el porqué de este versículo. Ahí Pablo está hablando de engañosas filosofías que esa palabra de cautive con la vana y engañosa filosofía es arrancar a alguien de un lugar y llevárselo cautivo a otro lugar. ¿Se entiende? Es sacarlo de la fe en Cristo Jesús y cautivarlo. Esto se usaba en la antigüedad cuando alguien, ¿cómo es que se llama? Tomaba por la fuerza a la hija de un hombre y se la llevaba cautivo a su país, a su ciudad donde vivía. Esta idea tiene este cautive con la vana y engañosa filosofía. Pablo no estaba en contra de la filosofía para nada. Saben que la filosofía es amor a la sabiduría, y nosotros amamos la sabiduría, pero la sabiduría y la verdad que viene de parte de Dios. Esa es la filosofía que nosotros queremos conocer. ¿Se entiende eso? Pero se ve que habían pensamientos que estaban tratando de elucidar la vida, elucidar por qué el hombre, por qué la mujer, por qué la creación, por qué Dios, pero todas esas filosofías trabajaban no desde la palabra de Dios, sino desde conceptos humanos. Y ahí Pablo lo quiere rebatir, que de hecho lo hace exitosamente, y son filosofías que siguen tradiciones humanas, no tienen nada que ver con la Biblia. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien. Lo que va con principios de este mundo y no conforme a Cristo. Entonces ahí él aborda ahora un versículo extraordinario, claro, punzante, porque fíjense lo que dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. El versículo 9. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. O sea, que la persona que cree en Cristo Jesús no tiene escasez absolutamente de nada, está completo. Todo lo que necesita lo tiene en la persona de Cristo Jesús. ¿Qué tiene que hacer? A través de la Biblia, conocer a Cristo Jesús, y a través de conocer a Cristo Jesús, conoce a Dios Padre. ¿Sí? Entonces él ahí está rebatiendo todo pensamiento. Acá no se necesitan estampitas, no se necesita ir de rodillas hasta el santuario de no sé quién, no se necesita levantar altares a gauchitos y a cositas, nada. La única persona que necesitamos es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo cuando habla de plenitud? De que Cristo, de que toda la plenitud de la divinidad
está en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué alcance tiene eso? ¿Qué es lo que quería llegar a explicarles ahora, que creo que no lo expliqué la vez pasada? Ahora estamos, como es, avanzando en la tecnología, y ahora les voy a presentar una diapositiva. Un minutito, no se me vayan. Ahí está. A ver, hay alguien que tiene un micrófono abierto, apáguelo. No sé quién es, a ver. Un minuto, Voy a ver quién es, así lo apago. No, no sé quién es. Bueno. Perdón la interrupción, pero... Justo me salí, acá, Wilber. Wilber, apaga tu... Bueno, ya lo apagamos, Ahí está. Se fue el ruido, ¿verdad? Bueno, yo les pregunto esperando una respuesta y no tienen los micrófonos andando. Perdón por eso. Fíjense, hoy quiero hablar un poquito acerca del proceso del creyente, pero fíjense en esta diapositiva que yo lo que quise hacer es explicar el tema de qué es lo que está tratando Pablo de decir cuando habla acerca de que en Jesucristo está o habita o mora la deidad o la divinidad de nuestro Dios. Fíjense, es el versículo 9 que dice, la totalidad de deidad, plenitud es la totalidad de la deidad con todos sus poderes y todos sus atributos. Este es a lo que se refiere Pablo al incorporar ahí la palabra plenitud. ¿Y cuáles son esos poderes? Isaías 40:12, ahí describe que Dios es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente, tiene un poder creativo que es único, tiene un poder para sostener el mundo entero, o sea, tiene poderes que son innatos de Dios, que nosotros no son propios de nosotros, sino que son propios de nuestro Dios, pero son poderes al fin que están dentro de esa plenitud de Dios, porque estamos hablando acá de Cristo. Pero también dice que tiene atributos que son compartidos con nosotros. Fíjense cuáles son esos atributos: el amor, el conocimiento, la bondad, la santidad, la justicia. Todos estos son atributos de Dios. La misericordia, la verdad, la soberanía, la voluntad, la ira, la humildad y el perdón. Son todos atributos propios de Dios. Están los que Dios no comparte, que son los propios de su naturaleza, y están los atributos que sí se comparten, que son esta listita que tenemos acá en esta placa. Entonces, cuando él está diciendo de esta plenitud que habita en Cristo Jesús, por supuesto, esta plenitud es la plenitud que tiene nuestro Padre Celestial, habita eso en nuestro Señor Jesucristo, y dice el versículo que sigue, el 10, y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. En el versículo 10, o sea, en el 9 dice que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, está sobre toda cosa creada y sobre toda autoridad delegada, ustedes han recibido esa plenitud. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo esta palabra? Que nosotros recibimos estos atributos de Dios que están en Cristo Jesús también, de amor, conocimiento, bondad, santidad, justicia. Uno se convierte a Cristo y andaba a las patadas con la esposa y de repente la ama.
de repente se da cuenta que es una mujer que alegría tenerla al lado. La justicia empieza a ser correcto y justo en su manera de proceder, misericordioso con los niños. Le gusta ahora la verdad y no la mentira. Le gusta hacer la voluntad del Padre, es voluntarioso para trabajar, controla la ira. A veces nos airamos, pero la controlamos bajo la voluntad de nuestro Dios, lo que Él nos enseña. Tratar de resolverlo. Humildad. Lo que está ahí anotado, eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha entregado. Esa plenitud. Entonces, si seguimos un poquitito más, espérenme que voy ahora a sacar esta placa y volvemos a estar nuevamente reunidos, y no puedo acá compartir. ¿Cómo vuelvo? Era ahí arriba. Bueno, perdón, que estoy aprendiendo con todo esto, pero ahora un tema interesante que vemos en el versículo 9 también, dice que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Fíjense qué interesante es esto, porque esa plenitud que habita en nuestro Señor Jesucristo está en forma corporal en Él. Ahora, cuando Jesucristo estaba en la era de la preencarnación, ahí ya esa plenitud moraba en nuestro Señor Jesucristo. Después, en el momento en que nace el niño Jesús, cuando el Verbo se hace carne hasta que es crucificado, también en forma corporal esa plenitud estaba en Él. Y ahora que está exaltado y su cuerpo fue glorificado, su cuerpo humano glorificado, está ahora en la misma presencia de nuestro Dios. Pero esa figura humana no se va, o sea, está ahí en nuestro Señor Jesucristo y la plenitud está en Él. Así que esto nos tiene que traer, llamar a la reflexión y darnos cuenta de que todos estos atributos de Dios están en nosotros, ¿sí? Están en nosotros. Por eso hay una nueva naturaleza. Hay cosas nuevas y distintas que antes no podíamos gobernar, que ahora la gobernamos porque Jesucristo nos la ha entregado. Gloria a Dios por eso, porque ahí se ve la transformación del creyente, ahí se ve quién verdaderamente cree. Muy bien. Seguimos adelante y dice, además, en Él, en Cristo Jesús, fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Entonces, fíjense, piensen en esto. Pablo le está escribiendo a los judíos de Colosas. ¿Quiénes eran los que estaban trayendo filosofías engañosas y vanas? Eran los fariseos, eran los esenios, que era una secta judía muy ortodoxa, que vivían aislados del resto, eran los gnósticos que desechaban de que Jesucristo era lo que la Biblia decía. Entonces ahí había judíos. Para el judío, la circuncisión, ¿qué era? Ahí le cortaban al niño a los 8 días el prepucio, y eso hacía que espiritualmente ese niño pertenezca a Dios, Dios sea su Dios, y también que pertenezca al pueblo elegido por Dios. Eso simbolizaba esa situación de que pertenecían a Dios y pertenecían al pueblo que Dios había elegido. Ahora lo que Pablo dice, hablándole a gente que era judía, algunas algunas, no absolutamente todas, pero muchas,
le dice que fueron circuncidados no por mano humana, como lo hacía el rabino en el Antiguo Testamento y lo siguen haciendo hoy día, sino con la circuncisión que consiste en despejarse del cuerpo pecaminoso. O sea, esta circuncisión llega al corazón de la persona, lo transforma, ese corazón es hecho un corazón nuevo de acuerdo a la voluntad de Dios, y lo que se hace en ese momento, como se hacía simbólicamente en el judío, en la persona que fue sometido a esa circuncisión por parte de nuestro Señor Jesucristo, es un creyente, una persona nacida de nuevo. Les recuerdo otra vez, Pablo le está hablando a personas que eran judíos, por eso usa este concepto. Es un símbolo de pertenecer a Cristo Jesús. Avanzamos un poquitito más y dice, ustedes la recibieron, o sea, esa circuncisión, o sea, haber sido llamados creyentes o convertidos, ustedes la recibieron en el versículo 12 al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Entonces acá es la única vez, no sé si aparece otra vez, de parte de Pablo sí aparece otra vez, pero en el Nuevo Testamento quien lo menciona es Pablo, involucra también ahí el bautismo. Y como sabemos, el bautismo lo que simboliza también es que junto con Cristo Jesús, el bautismo por inmersión, ¿no? Junto con Cristo Jesús morimos en esa cruz, estamos ahí 3 días simbólicamente, ¿no? Sepultados y resucitamos al tercer día. Es lo que también acá Pablo está haciendo referencia. En él también fuimos resucitados mediante la fe en el poder de Dios, o sea, el poder mismo de Dios que levantó a Cristo, lo resucitó al Señor Jesucristo, nos ha resucitado a nosotros también. Ahora, háganse esta pregunta por un minuto. Háganse esta pregunta por un minuto. ¿Por qué nosotros tuvimos que resucitar? ¿Por qué? Evidentemente porque estábamos muertos, ¿verdad? Quien resucita es quien está muerto. Entonces, como estábamos muertos en nuestros pecados, lo que teníamos que hacer es ir a morir a la cruz para luego ser resucitados. Entonces, acá quiero hacer un paréntesis por un momento y, dirigirnos a una parte de una placa, si me permiten, que dice lo siguiente. ¿No están viendo? No. Sí, para. Esperen un minuto. Ahí vamos. Muy bien. Ahí ven esta placa que habíamos visto recién. ¿Sí? Bien. Ahora quiero llamarlos a la siguiente reflexión. Fíjense lo que dice esta placa. Sin Dios, el ser humano está muerto. Por eso, el ser humano tiene que resucitar para estar con Dios. Está muerto, por supuesto, sabemos que espiritualmente, ¿sí? Porque cuando Adán y Eva murieron porque se rebelaron contra Dios, físicamente siguieron viviendo, pero Dios les dijo, si no hacen lo que yo les pido, morirán, y de hecho murieron, se separaron de Dios espiritualmente hablando. Y ahí entra el pecado en el mundo. Acá tengo una descripción de ese hombre, esa mujer sin Dios, donde dice que el mundo de los muertos en vida, yo estaba muerto en vida antes de conocer a Cristo Jesús, vive
en un ambiente que es generado por Satanás, que la Biblia lo llama la potestad del aire o la potestad de las tinieblas. Nosotros ahora también tenemos un ambiente generado para nosotros, que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Pero para ese hombre que está muerto, esta descripción de esta persona que vemos en pantalla es alguien que necesita ser resucitado. Y es a eso a lo cual Pablo se estaba refiriendo. Si avanzamos una pantalla más, vemos que los pensamientos, está hablando de la persona sin Dios, los pensamientos, las ideas y las actitudes pecaminosas del ser humano lo hacen desobediente a Dios, porque es un muerto encerrado en un ambiente en el que no puede responder a Dios, porque es esclavo de otro gobernador o príncipe, cuyo nombre es Satanás, quien es enemigo de Dios. Ahí vemos la descripción bien clara de una persona, un ser humano que está muerto delante de Dios, espiritualmente muerto, y necesita urgente la resurrección y la vida eterna. Entonces, yo le llamé de esta manera, el proceso para estar con Dios. Un proceso, nosotros estamos creciendo en las cosas del Señor. Pero fíjense qué interesante estos 6 puntos, porque nos va a ubicar en algo que nos puede ayudar un montón. Primero, estábamos muertos en nuestros pecados, ¿sí? Antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, estábamos muertos en nuestros pecados, separados de nuestro Dios. Pero dice que cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos, creo que es 6:4, dice, morimos juntamente con Cristo. En otro pasaje dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. O sea, que nosotros en el momento de nuestra salvación, cuando decidimos seguir a Cristo, llevamos todos nuestros pecados a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Este viejo hombre que dice acá la palabra de Dios es el hombre lleno de pecados que tiene que morir. Ojo, la naturaleza pecaminosa no desaparece del todo. Lo que pasa es que nuestra naturaleza pecaminosa ahora está bajo el dominio nuestro porque Jesucristo nos da el poder para vencerla y la vencemos en la cruz. ¿Sí? Después dice, que lo acabamos de leer, que nosotros también fuimos sepultados con nuestro Señor Jesucristo. O sea, figurativamente, nosotros fuimos sepultados. ¿Y dónde se sepulta una persona? En una tumba, como nuestro Señor Jesucristo fue sepultado. ¿Sí? Esto cuando nosotros nos acercamos a nuestro Dios, estamos en una situación similar a la de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice, más adelante en el capítulo 12, como habíamos visto, fuimos resucitados, Colosenses 2:12. Ahí fuimos resucitados, fuimos levantados de esa tumba de pecado y fuimos resucitados y llevados a la vida. Pero fíjense lo que dice Efesios 2:6-7. Vamos un momentito ahí. Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7, se los leo, dice lo siguiente. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó, usa el mismo término que en Colosenses, Dios nos resucitó, y ¿qué hizo? Nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. O sea, fíjense la situación cuál fue. Estábamos muertos en nuestros pecados antes de conocer a Cristo. En el momento que tomamos la decisión de seguir a Cristo, llevamos nuestros pecados a la cruz de Cristo, morimos juntamente con Él.
Nuestro viejo hombre ahí es crucificado. Somos sepultados y esto lo representamos en el momento del bautismo, y luego somos resucitados por nuestro Dios, dice ahí, y después nos sentó con Cristo, como leemos aquí, y nos hizo sentar con Él, con nuestro Señor Jesucristo, en las regiones celestiales. Fíjense qué interesante es esto. Para poder estar sentados con Cristo, esta es una deducción, ¿no? Para poder estar sentados con Cristo en las regiones celestiales, tuvimos que ser levantados, como Cristo fue levantado a los cielos en un cuerpo glorificado. Pero al ser levantados nosotros, perdón, automáticamente somos exaltados. ¿Por qué? Ser exaltado quiere decir que una persona es levantado en dignidad. Esa exaltación es la que Dios nos da. Fuimos levantados y exaltados, o sea, que fuimos levantados en dignidad y fuimos colocados, nos sentamos con Cristo en las regiones celestiales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Denme un dedito arriba. Perfectamente. Este es el proceso que nosotros vivimos, y nosotros, lo interesante y lo grandioso de esto es que nosotros en este momento estamos en el punto 6. Nos sentó con Cristo en las regiones celestiales. Muy bien. Ahora yo traté para explicar esto un poco mejor, traté de hacer acá un pequeño diagrama, para que me ayude a explicar lo que les quiero explicar ahora. Fíjense, nosotros estamos en el planeta Tierra, que está ahí en una figurita. Estamos situados en el planeta Tierra. La palabra de Dios, cuando dice que nosotros fuimos levantados a las regiones celestiales, la Biblia también le llama cielo. El cielo, donde está nuestro Dios. Esas son las regiones celestiales. Entonces yo quiero hacer ahora una breve descripción de qué es lo que quiere decir la palabra cielo o la palabra regiones celestiales en términos bíblicos. Fíjense, nosotros primero tenemos la atmósfera o el cielo atmosférico que está por encima de nuestras cabezas. En el cielo atmosférico, ¿qué está? Están las nubes, están las aves, vuelan los aviones, ¿no? Los aviones comunes. Ese es el cielo atmosférico. La lluvia viene y baja desde el cielo atmosférico, ahí está el viento. Ese es el cielo atmosférico porque está por encima de nuestras cabezas, bíblicamente hablando. Pero después dice la palabra de Dios que, perdón, toqué el botón que no era. Pero después está el cielo sideral, que está por encima del cielo atmosférico. En ese cielo sideral que están los planetas, están las estrellas. En una época los judíos pensaban que tanto los planetas como las estrellas estaban clavadas en un lugar, pero ahí está la parte, digamos, del universo que está compuesto por planetas, asteroides, por las estrellas, que tanto cautiva a los astrólogos. Pero la palabra de Dios nos habla que también hay un cielo espiritual. Y acá quería llegar. ¿Cuál es ese cielo espiritual? Pablo, cuando escribe en las cartas, dice que él, en la presencia del Señor, recibió en el tercer cielo, sí, recibió instrucciones directas de nuestro Señor Jesucristo. Ese cielo celestial, él lo llamó en ese momento tercer cielo. Ese lugar es la morada de Dios y sus ángeles, son las regiones celestiales. Este lugar, el cielo espiritual, son las regiones celestiales de las cuales nos está hablando Efesios cuando dice que fuimos levantados y exaltados en las regiones celestiales. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Muy bien.
¿Qué pasa aquí entonces? Un individuo está en el planeta Tierra, está afectado por el cielo, está afectado, por decir, o sea, del cielo atmosférico, pero esa persona siente, ve en su corazón la necesidad de Cristo. Por ahí, abajo en el medio está esa cruz que une la tierra, la une con una escalerita imaginaria para ilustrar de que esa persona está subiendo a los cielos. Es a través de la cruz, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, que esa persona es resucitada y levantada a los cielos. ¿Pero a qué cielos? ¿Al cielo atmosférico? ¿Al cielo sideral? No, es levantada a las regiones celestiales. El dominio de Dios es donde fuimos levantados nosotros. Y fíjense que me adelanté un poquito, pero el cielo espiritual es ese lugar donde de donde nuestro Señor Jesucristo bajó a la tierra. Ese cielo espiritual es donde Jesucristo fue exaltado nuevamente a los cielos y es donde Él está preparando nuestra morada celestial para el momento en que lleguemos ya con un cuerpo glorificado. Pero nos levantó a ese lugar y no sé si ustedes pueden ver, pero acá no tengo puntero, pero a la derecha, al final de la escalerita roja, dice que nosotros estamos acá, en las regiones celestiales. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos la capacidad, por lo tanto, de movernos en el ámbito sobrenatural. El ámbito natural queda en la tierra, no sé, llegará al cielo atmosférico, no sé, pero nosotros estamos por encima de eso. Estamos en el reino de los cielos, en el ámbito sobrenatural. Por eso nosotros disfrutamos de cosas sobrenaturales que Dios hace con nosotros. Espero que me estén siguiendo hasta ahí. Avancemos un poquitito más. Bueno, estos son los atributos de Dios, no dejémoslo de lado por un momento. Ahora quiero hablar un poquitito del propósito de la salvación. Sabemos que el propósito es llegar a la vida eterna, de eso no hay duda, es así. Pero en base a lo que Efesios 6 dice, el capítulo 2, versículo 6 dice, aguárdenme que llego y lo vuelvo a leer, ¿qué es lo que nos decía? Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Le acabé de comentar y enseñar cuál es esa región celestial. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Al sentarnos en las regiones celestiales, este evento tiene, como les decía, que ver con nuestra exaltación. Nosotros fuimos levantados con nuestro Señor Jesucristo, Él está sentado a la diestra del Padre y ahí estamos nosotros también. Ahora, ¿cuál es la realidad de nuestra exaltación? Cuando Dios nos resucitó, no nos dejó en el cementerio. Tomemos, por ejemplo, lo que pasó con Lázaro. ¿Se acuerda que Jesucristo lo resucitó? Y una vez que Jesucristo le dice, Lázaro, levántate, y se levanta y sale, tenía el sudario alrededor de él. Y no lo dejó ahí en el lugar donde resucitó con el sudario puesto, sino que le dijo a los que estaban con él, sáquenle las vendas y déjenlo en libertad o que se vaya. ¿Sí? Con nosotros Jesús hace lo mismo. Jesús nos levantó de la tumba del pecado, no nos dejó en el cementerio, sino que Él
hizo un segundo milagro. El primer milagro fue nuestra salvación. El segundo milagro que él hizo es nuestro ascenso, nuestra exaltación al levantarnos y sentarnos en las regiones celestiales. Es desde ese lugar, posicionalmente hablando, es que yo me muevo con los dones que vienen de nuestro Señor Jesucristo. Es desde ese lugar donde yo tengo autoridad sobre Satanás. Bueno, ahora vamos a ver los beneficios que esto tiene. Pero estoy sentado ahí. A raíz de estar sentado en las regiones celestiales, ahora somos ciudadanos de los cielos. Ya no pertenecemos a este mundo. Filipenses dice que no pertenecemos a este mundo y nos ha bendecido, dice, con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Recibimos esto de primera mano de parte de nuestro Dios. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, también está el carácter de nuestra exaltación. O sea, ¿qué significa sentarnos en las regiones celestiales? Y ahí está la pregunta. ¿Significa que estamos en el cielo? ¿Qué dirían ustedes? Al ser levantados a las regiones celestiales, ¿estamos en este momento en el cielo? Obviamente que sí, porque fuimos levantados a ese lugar. Por supuesto que nuestro cuerpo físico no está en ese lugar, pero sí está nuestra mente y nuestro espíritu. Y nuestro espíritu está alimentado por el Espíritu Santo de Dios. Es allí, fíjense, donde recibimos nuestras bendiciones, donde hablamos con Dios. Es allí donde quisiéramos estar físicamente. Es donde está nuestro hogar. Mi servicio y sacrificio son ofrecidos en ese lugar. O sea, el reino de los cielos es la esfera en la que debe desenvolverse el creyente. No sé si dijiste amén, pero yo digo amén a esto. Yo digo amén a esto. Por eso es que nos podemos mover por encima de lo natural. Podemos orar por encima de lo natural. Podemos pedirle a Dios cosas por encima de lo natural. Lo hacemos desde un ambiente natural en el cual estamos, pero con nuestra mente y nuestro espíritu clamando en el lugar donde Dios nos levantó, que es precisamente ese cielo espiritual o las regiones celestiales. Allí somos librados de la condenación de la ley, somos librados del dominio de Satanás, somos librados del letargo y la polución de la muerte espiritual en ese lugar. Por eso dice la palabra, buscad primeramente las cosas de arriba. Las tenemos ahí a la mano. Si buscamos las cosas de abajo es porque esta cosa extraordinaria que nuestro Dios ha hecho, este milagro extraordinario que Dios ha hecho en el momento de nuestra salvación, o no nos interesó o nos hemos olvidado, no sé. Pero nosotros tenemos, de primera mano, todo lo que necesitamos para vivir en Cristo. Fíjense, Dios nos ha dado en Cristo la plenitud. Los atributos de nuestro Dios los ha puesto en nosotros y nos ha levantado y nos ha llevado a los lugares celestiales. Ese es donde está el reino de los cielos y ahí estamos nosotros. ¿Qué es lo que pasa con esto? Acá evidentemente que si uno mira esta situación posicional que tenemos como creyentes, ahí nos damos cuenta que realmente Jesucristo es pleno. Jesucristo tiene y nos provee todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida digna y obedecer y caminar en la voluntad de nuestro Dios. Cuando Pablo pone esto, les está diciendo, miren que todo lo que tenemos en nuestro Dios y en su Hijo, Dios Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo, nos posiciona en esta situación.
Entonces ahí nos damos cuenta de que no necesitamos otra cosa más que nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, por supuesto, al estar sobre la faz de la tierra, actuamos en consecuencia al momento en que estamos viviendo, pero nuestra mente y nuestro espíritu buscan las cosas de arriba, que es precisamente donde nuestro Dios nos posicionó. Si entendemos la importancia y el tesoro y lo grandiosa que es esta situación de privilegio en la cual nuestro Dios nos pone, no lo abandonaríamos nunca. No dejaríamos de obedecerlo nunca. Porque esta es una cosa extraordinaria que tenemos que saber y ponerla por obra. Es ahí donde nosotros vemos que sobrenaturalmente Dios está obrando en nosotros, ya sea en lo material o en lo espiritual, en lo emocional, lo psíquico, lo material, lo económico. Es ahí donde Dios está obrando en nosotros. Esto debe levantar nuestra fe, de saber de la manera en que nuestro Dios nos ha posicionado. Así que, esto es, digamos, la parte trascendental que es el corazón precisamente de Colosenses, donde Dios a través de Pablo está tratando de traer luz en cuanto a la posición que tenemos en nuestro Señor Jesucristo y lo que nuestro Señor Jesucristo es. Después, si queremos saber de el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, entonces vamos a estudiar Efesios. Acá estamos estudiando a la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Si tienen alguna pregunta hasta acá, por favor activen el micrófono y me la preguntan. Si tienen alguna pregunta, si no, seguimos. ¿Sí, Roxana? No. ¿Seguimos entonces? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces avanzamos un poquito más. ¿Qué dice Colosenses ahora? Capítulo 13. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, versículo 13, sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. A ver, antes de recibir esa circuncisión, o sea, antes de ser salvos en el caso nuestro, estábamos muertos en nuestros pecados. Eso ya lo hablamos, lo tratamos. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. No importa cuán grave, cuán sencillo haya sido ese pecado, nuestro Dios nos lo ha perdonado, por eso caminamos con Cristo y somos llamados creyentes. Y acá dice que al perdonar todos nuestros pecados, pero también anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Ahora uno dice, tengo deudas en la tierra con el banco, con la financiera, con qué sé yo quién. Encima tengo una deuda en el cielo. Como que parece mucho esto, ¿no? ¿Qué cosa? Pero sí, lo que pasa es que ahí había un pagaré pendiente de pagar de nuestra parte. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios, pero pendiente porque no podíamos cumplir humanamente con los requisitos de la ley que Dios había establecido. Es ahí donde se generó la deuda, porque no pudimos cumplir con lo que nuestro Dios nos había establecido
en la ley que por supuesto es la ley de Moisés, esa que había establecido en el Antiguo Testamento en Éxodo 20. Entonces, al no poderla cumplir, Jesucristo, que sí las cumplió a todas y cada una de esas leyes, siendo un ser humano como nosotros, en ese momento la anuló, dice la palabra de Dios, que la anuló esa deuda que nos era adversa, que estaba en contra nuestro, no podíamos satisfacer los requisitos de Dios clavándola en la misma cruz. Así que ahí vemos el camino que Jesucristo siguió para que nosotros lleguemos a la salvación y la vida eterna. Es eso, Él la pagó por nosotros, como sabemos nosotros no tenemos que hacer nada más que por gracia recibir esa salvación. Él inclusive se tomó el trabajo de decir esta ley no actúa más, ahora lo que actúa es el nuevo pacto en su sangre, que es la cruz y la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Uno dirá, ¿por qué la ley vino? Dios estableció las leyes que estableció. Bueno, sabemos que era una sombra de lo que iba a venir. Esas leyes representaban, ¿vieron cuando uno tiene una fotografía de una foto de las de antes? Vieron que había un negativo y de ese negativo se sacaba la foto que mostraba la imagen exactamente de cómo era. Bueno, si lo que representó la ley en el Antiguo Testamento era el negativo, como que mostraba a Jesús, como que mostraba lo que él iba a hacer en la cruz. Se anunció lo que Jesús iba a hacer en la cruz en el Antiguo Testamento. Los profetas no lo vieron, pero ese negativo estaba mostrando lo que Dios iba a hacer cuando el nuevo pacto se fuera establecido. Y en la llegada de Cristo Jesús, ahí sí vemos la foto tal cual la debemos ver. Como para poder entender esto, si uno lee la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, cada uno de los libros apunta a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Apunta a ese momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, seguimos adelante. En el versículo 15 del capítulo 2 de Colosenses, después dice, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Sabemos que Satanás tiene poder, está organizado en niveles de autoridad, pero ¿qué hizo Jesucristo? Los desarmó. Los planes que tenían estos malvados poderes y potestades diabólicas quedaron desactivadas, desarmadas. Nosotros, desde los lugares celestiales, tenemos dominio sobre las cosas de Satanás, porque lo que Jesucristo hizo fue desarmar todo eso que Satanás venía, con lo cual venía operando y sigue operando en nuestros días. Y los humilló en público. ¿Dónde fue? En la cruz. En el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todas las potestades y los poderes ocultos creían que habían ganado la victoria, que se habían deshecho del Hijo de Dios, que iban a poder hacer lo que se les daba la gana, pero ese hurra y esa victoria les duró 3 días, porque al tercer día Jesucristo resucitó y quedaron todos ellos en vergüenza. Ahí los desarmó. No sé, me imagino aquello que nos gusta el fútbol, es que vamos y metemos un gol y gritamos gol, aleluya, qué sé yo, y a los 2 minutos nos meten un gol a nosotros y a los 3 otro gol y perdemos 2-1. A Satanás le pasó eso. Al tercer día se dio cuenta que tenía todo perdido, pero igual sabemos que sigue actuando, Dios así lo permite. Pero fueron humillados cuando nuestro Señor Jesucristo hace ese desfile triunfal de salir de la tumba, de presentarse a 500 distintas personas
en ese momento reconociéndolo como, como el hombre que era, y por supuesto fue exaltado a los cielos. Así que Dios también se encargó en esa cruz de desarmar, de desactivar los poderes de Satanás. En el versículo 16 dice, así que nadie os juzgue a ustedes por lo que comen o beben. Así que de lo anterior que dijimos, de lo que Cristo Jesús es para nosotros y donde Dios nos posicionó. Ya lo demás que pueda venir después de eso, ¿qué importancia puede tener? Mínima, ninguna. Por eso le dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiestas religiosas, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad, esto me encanta, la realidad se halla en Cristo. Todo lo demás es falso, es ilusión. El problema, hermanos, cuando aparecen, acá está hablando de fiestas religiosas, de la luna nueva, lo que comen o beben, le está hablando a los judíos porque Dios había establecido la dieta que ellos tenían que llevar, las fiestas que tenían que llevar. O sea, nuevamente esto, la ley que Dios había establecido a través de Moisés, todo esto era una sombra, como les expliqué, de lo que estaba por venir. La realidad se halla solamente en Cristo Jesús. Esto me encanta. No dejen que les priven de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración a los ángeles. Vieron que aquellas personas que tienen mucha habilidad para el diálogo, para convencer, para, aunque sean cuestiones personales o de un grupo selecto, tienen la capacidad de fingir humildad, de que si adoran a los ángeles, realmente a los ángeles los necesitamos. Todas estas cosas estaban dando vuelta en ese sentido, y acá Pablo la derriba diciendo, la realidad se halla en Cristo Jesús. La filosofía, el desarrollo de la filosofía se puede llevar adelante a través de la Biblia y es la realidad que Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador. Los tales, dice, hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano, acá están esos que tienen la capacidad de generar ideas, de combinar cuestiones religiosas con esoterismo, son esos envanecidos, se creen que las saben todas, se creen que el otro no tiene razón y que ellos sí, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza, que es Cristo Jesús. Recuerden que estos que están siendo descritos acá estaban pululando en la iglesia de Colosa. Por la acción de esta, la cabeza, o sea, por la acción de Cristo, en el versículo 19 de la segunda parte, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Nosotros tenemos acá una articulación, ¿verdad? En el codo. ¿No? Tóquense el codito ahí. Fíjense que si el hueso sería uno solo, tendríamos el brazo así, derecho. Pero ahí hay una articulación, o sea que termina un hueso y empieza otro. Y ese hueso, en ese hueso hay ligamentos que lo tienen unido. Al antebrazo con el brazo lo tienen unido los ligamentos. Entonces, Jesucristo siendo la cabeza, y por la acción de la cabeza, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y los ligamentos, ahí un ligamento que tiene, no sé, el 90% del efecto de ajustar las articulaciones y mantener el cuerpo unido es el amor.
Es uno de los ligamentos más poderosos que puede haber, y ese cuerpo va creciendo como Dios quiere. Vos y yo vamos creciendo como Dios quiere. Versículo 20. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, hemos muerto a los principios de este mundo, ¿verdad? Los que estamos secos ahí, lejos de nosotros. Pregunta, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques, ¿no? Las costumbres que tenían los judíos en ese momento? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Van a desaparecer con el uso. Porque bueno, Dios había dicho en su momento qué es lo que tenían que, cómo tenían que, qué cosas podían tocar y cuáles no, qué cosas probar y cuáles no. Entonces como que le da un pequeño espacio para que ello esté, pero estén conscientes de que van a desaparecer con el uso. Pronto no la van a hacer más. Pero vuelvo a la pregunta que hizo anteriormente. La pregunta del versículo 20. ¿Por qué? Dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como, y ahí los menciono? Fíjense que el mismo Pablo anteriormente había explicado claramente de que nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Somos embajadores de los cielos. Es como un embajador, como si hubiera un embajador del Perú en la Argentina. Él está viviendo en la Argentina, pero ese embajador pertenece a Perú, es ciudadano de Perú, habla como los peruanos hablan, come como los peruanos comen, así que debe comer muy bien, pero no pertenece a este país que es donde está, pertenece al otro. A nosotros nos pasa lo mismo, estando en los cielos, perdón, estando físicamente en la tierra, nosotros pertenecemos al cielo donde nuestro Dios nos ha levantado. Así que les está llamando la atención en cuanto a su conducta. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Y el último versículo, tienen sin duda apariencia de sabiduría, ¿no? Cuando la gente mira una estampita, por ejemplo, piensan que esto tiene poder, es sabio poder tenerla en cuenta y llevarla en la billetera o llevarla en el bolsillo cerca del corazón, o la Virgen María, o tantas otras cosas que dan vuelta en esta época. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, ¿no? Lo ven como algo que realmente espiritualmente puede ayudar. Falsa humildad y severo trato del cuerpo, que se flagelan el cuerpo como si tuviera esto una implicancia espiritual y nos acercara a Dios, y no es así. Pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Jesucristo nos trae victoria sobre precisamente lo que nuestra naturaleza pecaminosa quiere hacer. Es ahí donde Él trabajó, es eso lo que Cristo vino para vencer en nosotros a través de el perdón de nuestros pecados y el poder del Espíritu Santo. Así que bueno, hermanos, aquí termina la parte esta del capítulo 2, y quería ver, yo tenía por acá anotado, a ver si la encuentro, un segundito.
Y como a título de resumen, les quería comentar esto para ya terminar. Alexander McLaren, con respecto a esto que estamos viendo, dijo, solo hay una cosa que le pondrá el collar en el cuello del animal dentro de nosotros. El viejo hombre, el animal es el viejo hombre. Y ese es el poder del Cristo que mora en nosotros. Él le va a poder poner el collar a ese animal que nos quiere llevar a lugares donde no debemos ir o hacer. Otro punto, Dios solo puede ser conocido por la revelación de sí mismo en su Hijo. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, leer todos los evangelios, porque ahí vamos a conocer a su Hijo. Dios solo puede ser conocido por la revelación de sí mismo en su Hijo. Los atributos que tiene Cristo son de Dios y lo tienen ellos dos, porque son uno. En Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad absoluta, como vimos. Y otro Trench declaró, era y es Dios absoluto y perfecto, hablando de Cristo. Él es Dios verdadero de un Dios verdadero. Otro punto, nuestra naturaleza no erradica el mal cuando nos convertimos en cristianos. Esa naturaleza del mal con la cual nacemos permanece en el creyente hasta la muerte. Nos engañamos si pensamos que no somos todavía pecadores. ¿Qué pasa acá? Eso está en 1 de Juan 1:8. ¿Qué pasa acá? Cuando nos descuidamos con las cosas de Dios, lo que empieza a desarrollarse o a asomar es precisamente los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Ustedes deben haber escuchado ese cuento que creo que el primero que lo contó fue Billy Graham, con respecto a una persona que tenía perros de pelea. No sé si la escucharon alguna vez, sus perros de pelea. Y lo que hacía era todos los fines de semana llevaba él sus perros, otros sus perros y los ponían a pelear. Y este hombre tenía un perro blanco y un perro negro. Y hacían apuestas, por supuesto. Cuando los ponían a pelear, este hombre que tenía un perro negro y uno blanco decía, va a ganar el perro negro y el blanco va a perder. Y acertaba, y así acertaba un montón de veces. Entonces uno va y le pregunta, escúchame, ¿cómo es que vos sabés qué perro va a ganar? ¿Qué fórmula tenés? ¿Cómo lo haces? Y él le dice, es muy sencillo, gana el que alimento más. El que va sin alimento debilitado va a perder, pero el que alimente bien, ese sí va a ganar. Y a nosotros nos pasa lo mismo con nuestro Dios. La naturaleza pecaminosa está ahí, está debajo de nuestros pies. ¿Por qué? Porque estamos con Cristo Jesús todo el tiempo. Donde nos empezamos a descuidar de eso, el perro débil va a empezar a querer batallar en contra de Satanás o en contra de alguna debilidad y vamos a fracasar. Y vamos a fracasar. Por eso tenemos que tener nuestra mente bien clara en nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo conoce la diferencia, sin embargo, el poder del pecado se ha roto y no tiene más poder sobre el creyente que lo permite tener. La pena ha sido pagada y el poder se ha roto. Un día nos presentaremos delante de Dios completos en Cristo, o sea, nuestro cuerpo exaltado, tendremos cuerpos resucitados y nuestro personaje será conforme a la imagen de Cristo. Y por último, sin embargo, hay perdón absoluto y limpieza de todos nuestros pecados si ponemos nuestra fe en Jesucristo para salvarnos. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. La razón es porque hemos sido justificados por gracia mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos,
Yo quería poner el énfasis en lo que Jesucristo realmente ha hecho por nosotros. Y apreciar y valorar, atesorar esta obra extraordinaria, este milagro extraordinario de la salvación. Y el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, junto con Él, fuimos posicionados, fuimos levantados a estar en los lugares celestiales con Él. Es desde ese punto de vista, desde esa posición que nosotros tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, tenemos que pedirle a Dios que se cumplan las promesas que Él nos ha hecho, las bendiciones que nos ha prometido. Yo no hablé nada de las bendiciones, pero tenemos bendiciones que son riquísimas, que vienen de parte de nuestro Dios, que la podemos en algún momento hablar, y tenemos todas las de ganar con nuestro Señor Jesucristo. Pero depende de nosotros de tener estos conceptos bien claros y ponerlos en práctica y orar desde el hecho de que sabemos que Dios nos ha posicionado con Él en lo que describía ese cielo espiritual o el reino de los cielos, donde nuestro Dios nos ha ubicado. Ahora en espíritu y en mente, en pensamiento. Y después seremos completamente delante de Él con nuestro cuerpo resucitado y exaltado. Y ahí veremos a nuestro Dios cara a cara. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, que active el micrófono y me pregunta, si puedo la respondo. O fui muy claro o no entendieron nada. No. Entendieron todo, no. Perfecto. Bueno, si quieren, por ahí si quedó una pregunta o les surge una pregunta después, me mandan un WhatsApp, ¿sí? Todos tienen mi WhatsApp, mi número, y ahí me preguntan y yo con todo gusto les voy a responder. ¿Oramos? ¿Qué les parece? Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, Dios eterno y bueno, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, te queremos dar muchas gracias por la revelación que nos has traído a través de tu palabra. Te damos gracias, Padre Celestial, porque no has dejado ningún cabo suelto. Todos los detalles, Señor, que tenían que ser cumplidos por nuestro Señor Jesucristo, fueron cumplidos. Y todo aquello que nosotros necesitamos, Padre Celestial, para vivir de acuerdo a tu voluntad y poder hacer tu voluntad, Padre Celestial, los has provisto en la persona de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Gracias por esa plenitud, por todos esos atributos que son tuyos, que nos has dado, Padre Celestial, para vivir una vida digna, para poder trabajar y hacer las cosas, Señor, poniendo en práctica todos esos atributos grandiosos que nos has dado, Padre Celestial, del amor, de la bondad, de la misericordia, de la justicia. Te damos gracias, Padre Celestial. Yo te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, que sigas revelándonos tu palabra al volver a leer Colosenses o Efesios o Romanos, donde tratas estos temas, Padre. Te ruego que sigas revelándonos y ayudándonos, Señor, a que nuestra fe aumente, porque estamos sentados ahí con nuestro mismo Dios en espíritu y en pensamiento. Estamos ahí contigo, Dios. Y es desde ahí que queremos disfrutar de lo sobrenatural. Cuando tenemos que orar por algún enfermo, por nuestra economía, por un trabajo, por sea lo que fuera, por difícil, Padre, que nos parezca, acudiremos a ti confiadamente, porque sabemos que vos nos vas a responder con la mejor respuesta que tenés, que sabés que nos va a favorecer. Por eso te bendecimos, te damos gracias por la enseñanza de este día, Padre. Levantamos tu nombre en alto, te honramos, y Padre Celestial, hasta que nos volvamos a ver, acompañé a mis hermanos, fortalecelos en todo, guardalos en este tiempo de
cuarentena que estamos teniendo, libralos de todo mal, de toda enfermedad, libralos, Padre Celestial, de toda situación incómoda. Padre Celestial, provéeles todos los recursos económicos, financieros que en este tiempo necesitamos, Padre Celestial. Y te damos gracias porque en tu palabra nos enseñás que el pan de cada día lo tenés preparado para cada uno de nosotros y nada nos va a faltar. Señor, dejamos todo en tus preciosas manos. Te damos gracias, Jesucristo, por esa persona tan extraordinaria que sos y por todo lo que hiciste por nosotros. Padre, yo te ruego que no desperdiciemos nada de las riquezas que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Aprovechar todo lo que nos has dado, Padre, porque tu herencia es grande, tu herencia es amplia, va del pasado al futuro, de la eternidad pasada al futuro que viene, eternidad por siempre. Padre Celestial, gracias porque eres nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador y nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo. Dios, dejamos todo en tus preciosas manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Si quieren activar y saludar, va a ser lindo. Bueno. Hola. Uruguay. Los bebés. Ahí Hola. está. A ver, Hola, Roxana. Hola, Manuce. Dios le bendiga. Hola, Mary. Hola, Julio. Hola, Rita. Hola, saludos. Que Dios bendiga a todos. Que Dios bendiga a todos. Realmente, bendiciones. Que Dios les bendiga. Dios bendiga a este niño. Bueno, Un placer verlo. bendiciones a todos. Está grande. Tengo que mostrar a mi nieta. Pero Bendiciones para todos. Esos bebés están grandotes. Hola, Julito. Hola. Tan grande. ahí está el hijito de Agustina. ¡Benja! Mira la carita. Hola, ¿cómo andan todos? Un beso, un abrazo. Hola. 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 Saludos a todos. ¡Francesco! Francesco. Dios bendiga. Me quiere agarrar el micrófono, por eso está. Roxana. El bebé de Roxana. ¿Cómo? ¿Cómo se llama su bebé, Roxana? Felipe. Ah, Felipe lindo. Lindo nombre. Hola, Sil. Besitos para Felipe, Roxana. Hola, Silvia. Qué lindo el bebé, qué grande. Crecen. Estamos haciendo Dios bendiga a la mamá de... Hola, Malena. Hola, papá. Cerca no están, si no harían ruido. Amén. Ruido de Netflix. Besos para Francesco. Bueno, hermanos, un beso grande para todos. Felipe. Que disfruten. Grande, Felipe. Bueno, igual salud. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Bendiciones. Papá, Dios le bendiga. Chao, Bere, Julio. Gracias, Chao. buenas noches. Sol,